diferentes razones. Y yo puse hoy el título del mensaje hoy, ¿por qué llora Jesús? ¿Por qué llora? ¿Por qué lloraste, Jesús? ¿Por qué lloraste mientras caminaste por la tierra? Porque sabemos que Él está ahora en el trono de Dios. Ahí no hay lágrimas, ni llanto, ni dolor. Pero Él sabe que nosotros estamos en la tierra. Y cuando Él estaba en la tierra, cuando Él atravesó lo que nosotros atravesamos, también hubo momentos en los que Él lloró. ¿Por qué lloraste? ¿Por qué llora Jesús? Y quiero decirles que las veces que lo relata la Biblia, es el último vez que Él estuvo sobre la tierra. Vamos al capítulo 11 de Juan, versos 32 a 36. Dice, hablando de Lázaro, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el verso 35 dice, Jesús lloró. Diga conmigo, Jesús lloró. El verso más corto de la palabra de Dios. Verso 36. Por eso los judíos decían, mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron, porque siempre hay algunos así, no podría este que abrió los ojos del cielo haber evitado también que Lázaro muriera. No podría Dios, que es todopoderoso, hacer esto, hacer lo otro, impedir aquello, impedir lo otro. No podría aún en ese momento, que ven a Jesús llorando, aún en ese momento, están juzgando al mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a Dios en pensamiento, en deseos, porque quizás no están dándose las cosas como nosotros esperamos que se estuvieran dando? Él está llorando tras ver a los que están a su alrededor, que lloran. Marta, María, Lázaro, amigos íntimos. Cuando él iba a la zona de Betania, él pasaba por su casa, ahí se hospedaba. Era un tiempo de refrigerio. Yo me imagino a Jesús y quizás Lázaro contando algún chiste, los chistes buenos como los que hago yo, los chistes del pastor, ahí en la mesa, Jesús contándole rezagado y descansando de tanto estrés diario que vivía la vida de Jesús con los apóstoles. Ahí estaban, donde María se sienta a los pies de Jesús. Era un lugar entrañable estar en la casa de Lázaro. Y yo le digo hoy, y me viene a mente que el Espíritu Santo, cuando esté en su hogar, con usted se sienta entrañable, se sienta como en casa, se sienta cómodo, se sienta libre para hacer lo que Él quiera hacer. Ahí estaba. ¿Por qué llora, digo yo, ante la tumba de Lázaro? ¿Por qué lloraste, Jesús? Si tú sabes que en unos segundos, en unos minutos más tarde, tú ibas a resucitarle. Tú podías haber dicho, tranquilo, no llores, yo lo voy a resucitar. ¿O no? Él lo sabía, Él lo iba a resucitar. Entonces, ¿por qué llora Jesús? Muchas veces me hice esta pregunta. ¿Por qué llora? ¿Será por Lázaro? ¿Será por María? ¿Será por Marta? Y también, pero es mucho más que todo eso. Es por la misma condición humana, la misma muerte. ¿Qué es la muerte? La separación de tus seres queridos. Es porque Jesús nos entiende. Jesús entiende nuestro caminar por la tierra. Él nos ama, pero Él caminó también y Él afrontó lo que nosotros tenemos que afrontar. Él sabe que en la vida hay y habrá momentos de luto. Él lo sabe, Él los vivió. De separación, hay momentos de pérdida, donde en esos momentos todo lo demás carece de sentido. En ese momento solo estás tú, quizá con tu luto, con tu dolor, con tu separación, con tu pérdida, y ahí estás. Y Jesús pasó por esos momentos. Y Jesús lloró con aquello en esos momentos. A pesar de que sabía que luego iba a ser el milagro, Él llora con ello. Muchas veces me acuerdo yo, tantas personas, recuerdo una vez trabajando en una obra, un chico que acababa de empezar a trabajar hacía una semana, fue en el sur, y este niño no tenía más de 20 años y cayó de lo alto y murió en ese momento, contento porque había tenido su trabajo y no estuvo ni una semana trabajando. O recuerdo sentarme con alguien al que apreciaba, al que queríamos un montón, que venía a la iglesia, sentarme el sábado por la noche en un guachinche y reír y contar y charlar, y tener que al día siguiente bajarlo por unas escaleras, inerte, dentro de una sábana. Es la vida. Todos vivimos momentos así. Todos experimentamos esos momentos. Es la vida. Por eso Jesús llora, porque Jesús sabe cómo es la vida. Sabe que hay esperanza, sabe que hay eternidad, pero sabe también la condición humana, que
que hay momentos difíciles. Sales a trabajar. Quizás sales enfadado con tu esposa o tu esposa contigo y te enfadaste y no le diste el último beso y no le dijiste y ni diste un abrazo y esto y lo otro, o viniste a la iglesia, estás enfadado con aquel o estás enfadado con el otro o pasa aquello y alguien te ofendió y no somos conscientes lo breve que es la vida. No eres consciente que si va quizás la semana que viene no estará entre nosotros. Y saliste tú enfadado porque quizás no te saludó, porque te miró mal o porque tuviste un roce. Y así de frágil es la vida. Nos enfadamos con alguien porque dijo, porque hizo, porque dejó de hacer. Nos sentimos heridos. Y de pronto puede venirte la noticia que ya no está. Y no te estás acordando de lo que viviste, sino todo lo contrario, de los buenos momentos que tuviste con esa persona, de los recuerdos de la última barbacoa, de las últimas palabras que le dijiste, de yo lo vi precisamente, lo vi hace una semana y lo vi en la cafetería. ¿O no? Jesús lo sabe. Jesús sabe que la vida es breve. Jesús, aun sabiendo que Lázaro va a salir de aquella tumba, Jesús llora con los que lloran. Por eso dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Qué importante es entender todas estas cosas. Por eso qué importante es llevar a cabo la palabra de Dios. Ama al que te ofendió. Bendice al que te maldice. Si estás enfadado con tu esposa, no se acuesten virados. Voy a decir la palabra que se usa ahí, que queda feo desde el púlpito. No se viren. Hablen las cosas. Amen a las personas. Vivimos por inercia sin saber que no sabemos hasta cuándo estaremos en esta condición. Jesús llora cuando ve tu frustración, cuando ve mi frustración, cuando ve a Lázaro, a María, a Marta, cuando vive su dolor, porque entiende que es nuestra naturaleza humana, el producto del pecado, el producto de la condición que nos rige el día de hoy, el producto de las tinieblas que moran sobre la tierra, que hay un príncipe de maldad que sigue operando en las vidas, en la sociedad, en las políticas de los gobiernos, en el egoísmo humano, en las familias, en los hogares. Él sigue operando. Y por eso Jesús ve aquella condición, porque el hombre no nació para morir, la mujer no nació para morir, hemos nacido para eternidad. Y entonces Él entiende la separación. Aunque la muerte es una bendición, porque no podríamos vivir eternamente en nuestra condición de egoísmo, de celos, de envidia, de querer más, de desear más. En esta condición no podríamos vivir eternamente. Imagínate que fuéramos inmortales en nuestra condición. Por eso fue necesario que retirara del Edén el árbol de la vida, que luego se presenta en Apocalipsis y que está hablando de Jesús. Pero por eso el árbol de la vida baja en la persona de Jesús y dice, vengan a mí, tomen, beban y en su interior habrá vida en abundancia. Una vida diferente a lo que a veces percibimos en la vida. Jesús llora cuando ve a Marta y María y los que están alrededor. Romanos 12:15, el apóstol escribió a la iglesia de Roma. Le dice, gozaos, lo tenemos, con los que se gozan, y llorad con los que lloran. A veces hay que gozarse y a veces hay que llorar. Es la vida. Y 1 Corintios 12:26 dice, hablando de la iglesia, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Pero a veces queremos llorar en nuestro silencio. Estamos pasando dificultades, angustia, luto, separación, algo que nos duele y nos escondemos como esa luz, nos escondemos aquí detrás de nuestras carcasas. Y nadie puede llorar contigo porque tú has escondido tu dolor. ¿Cómo puedo llorar contigo? Y a veces también cuando hay alguien que está acongojado, ya dice, tranquilo, no llores, que eso no. Hay que aprender a llorar con los que lloran, animar cuando tienes que animar. O como decía yo la semana pasada con Job, cuando llegaron sus amigos y se sentaron alrededor y no podían decir nada. Una semana estuvieron alrededor de Job, en silencio, compartiendo ese dolor de alguna manera. De eso se trata. Por eso Jesús lo entiende, Jesús lo sabe. Jesús sabe que nadie en esta tierra está exento de sufrimiento. Y Él lo ve. Por eso le dijeron, Señor, ven y ve. Ven, acércate. Mira, ahí está el sepulcro, ahí está la tumba, ahí está el nicho.
Ahí está la lápida. Ahí le pusieron Lázaro, como te queríamos. Ahí está. Y dice que cuando Jesús lo ve, llora por esa condición. 4 días llevaba muerto Lázaro. Y Jesús sabe que lo va a sacar de esa pared, de esa tumba. Pero sabe que Marta y María llevan 4 días llorando por su hermano. El 4 tiene un gran simbolismo en la palabra de Dios, como los números. El 4 fue por algo. Él se atrasó precisamente 4 días. Podía haber llegado antes, podía haber llegado más tarde, pero Él quiso que pasaran 4 días. Dice el Salmo 23, que cuando atraviese valle de muerte, tú estarás conmigo. No te dice que Él te va a sacar del valle de la muerte. Te va a decir que hay momentos en tu vida donde hay dificultad, donde vas a llorar, donde vas a atravesar un valle de muerte, un valle de tiniebla, un valle de dificultad, una situación difícil, angustiosa. Él dice, yo no te cojo y saco corriendo. Te dice, en medio de ese valle, mientras estás caminando, yo estaré contigo. Voy a dar aliento, te voy a ayudar, te voy a forzar a que sigas adelante. Porque cuando atravieses ese valle, hay recompensa para ti. Pero a veces queremos que Dios nos saque rápidamente del valle, porque no entendemos el Evangelio. Atravesar ese valle no deja de ser duro. Claro que es duro. Y por eso Jesús también lloró en aquel tiempo. Por tanto, que Él sabría que habían de morir por su nombre. Yo creo que esta semana, pensando en estas cosas, yo decía, Señor, ¿también estabas llorando por Pedro, que estaba allí a tu lado? Y que sería muerto mártir también, crucificado. ¿Estarías llorando por Santiago, que apenas 7 años después de que tú partiste, Herodes Agripa le corta la cabeza en Jerusalén? ¿Estarías pensando en eso? ¿Estarías pensando, no estoy llorando solo por Lázaro porque lo voy a sacar, estoy llorando porque en apenas 10 años Santiago va a dejar viuda a su esposa y tiene 4 niños que se van a quedar huérfanos por la causa del Evangelio? Y Él entiende el dolor de esa viuda, el dolor de esos niños. Él entiende el dolor humano. Él llora con los que lloran en esta condición, en esta situación. ¿Cuántos mártires? Cuando Él está ante la tumba, yo creo que Jesús estaba pensando y viendo a Esteban como lo apedreaban poco después de que Él partió. ¿Dónde estaba Dios? Porque a veces nos preguntamos nosotros eso. Están apedreando a Esteban. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Qué injusticia es esta? Que están matando a tu siervo. ¿Dónde estaba Dios? Y la palabra de Dios es clara. En el libro de Hechos dice que Dios estaba en el trono del Padre. Jesús estaba en alto y miraba a Esteban. Y Esteban estaba siendo apedreado. Pero él miraba la gloria de Dios y estaba lleno de la presencia de Dios. Y su cara era como un ángel que resplandecía mientras lo apedreaba. Pero tú te preguntarás, si tú no ves la escena, ¿por qué Dios no lo sacó? ¿Por qué Dios no lo salvó? ¿Por qué no salvó a tantos de la iglesia que fue perseguida? ¿Por qué no lo sacó de los circos romanos cuando los leones los devoraban? ¿Por qué no lo sacó? Porque tú quieres que yo te saque a ti de tu condición, ¿verdad? ¿O no? Pero tú no estás en un circo romano, ni te están lanzando piedras. ¿O no? A veces no entendemos el Evangelio. Y Él lo que dice, yo voy a estar contigo, como estuve con Esteban, si tú estás dispuesto a mirar en alto y a decir, ahora veo los cielos abiertos, y a estos que me apedrean, no les tengas en cuenta este pecado, Señor. Tremenda la palabra, ¿verdad? Pero Jesús lo entiende, Jesús llora, Jesús le da fortaleza a Esteban. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, versos 36 a 39, escribe el apóstol, otros experimentaron vituperio y azotes y hasta cadenas y prisiones. Unos fueron apedreados, otros aserrados con sierras, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, es decir, desterrados, cubiertos con pieles de ovejas y de cabra, destituidos, afligidos, maltratados, si dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Y todos estos, habiendo tenido aprobación por su fe, es decir, su fe fue probada. Dice, ni siquiera recibieron la promesa en esta tierra, pero hay una promesa eterna en los cielos. Entonces, todos nosotros a veces queremos un evangelio cómodo, un evangelio que no nos cause, algún problemita. Si me critica el vecino porque soy cristiano, un pequeño problema.
Pero no mucho, Señor, no mucho. Si en el trabajo a lo mejor me hacen un poquito de desprecio, ya gracias a Dios no pasa tantas cosas, pero bueno, un evangelio que no requiera mucho compromiso, un pequeño compromiso. Y aunque sea una vez a la semana de la iglesia, sí, un pequeñito compromiso. Un evangelio que se adapte a mi situación, a mi condición, porque Dios sabe mi condición. A veces esperamos eso. Decimos, porque Dios está conmigo. Y como Él está conmigo, todo tiene que ser como a mí me gustaría, porque Él es Dios Todopoderoso, ¿o no lo pensamos? Pero es que no nos hemos leído Hechos, o no nos hemos leído las epístolas, o no nos hemos leído la vida de Jesús de verdad. Porque Jesús también pasó momentos de dificultad, ¿verdad? Traicionado, tentado, criticado, ultrajado, intentaron matarlo en varias ocasiones, ¿o no? Yo no sé si alguna vez lo han intentado matar a usted, y si puso el grito en el cielo. El mismo apóstol le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 1, 10. Y esto lo compartieron un poquito este versículo ayer en donde estuvimos. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres, diga conmigo, hombres fieles. ¿Cómo tienen que ser los hombres? Fieles. No dice hombres eruditos, hombres que conozcan la palabra de Dios, hombres santos, hombres perfectos. No, no, no. Encarga a hombres, por ende a mujeres también, que sean idóneos para enseñar también a otros. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, me gusta el verso 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. ¿Quién quiere sufrir penalidades? Nadie. ¿Somos bobos o qué? ¿O no? Pero Pablo se le dice a Timoteo, sufre penalidades, y dame un ejemplo, como buen soldado de Cristo. Yo no sé cuántos hicieron la mili aquí, ¿cuántos hicieron la mili? A mitad se escaparon. ¿La mili? No. En Colombia no es obligatoria, ¿no? ¿O sí? Yo tuve que hacer la mili. Claro, cuando estás en la mili y estás de maniobra, recuerdo que me tocó una caseta que olía a vómito, y si me quedaba por fuera de la caseta me comían los mosquitos. Si me quedaba en la caseta por dentro, el apestazo a vómito era que no aguantaba a nadie. No sabía dónde quedarme. Sufrían penalidades. La comida era diferente. Gracias a Dios yo era el conductor, el teniente coronel y tenía la despensa a mi servicio. Pero los otros se pasaba difícil. Se sufría penalidades. ¿Por qué? Porque estábamos de maniobra y éramos soldados y la vida no era cómoda cuando estás de maniobra. O cuando estás en la guerra. Ahora mismo que está la guerra en Ucrania, la vida no es cómoda para los que están en medio de una guerra. Porque cortan la luz, porque no hay suministro, porque suceden cosas, no es cómoda. Y en este momento la vida no era cómoda, ni para Timoteo, ni para la iglesia del siglo I. Y por eso está diciendo el apóstol Pablo, sufre penalidades. Conmigo, como buen soldado de Cristo, forma parte de la vida, forma parte de la guerra. Estamos en esta batalla. Dice el verso 4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta, hace otra comparativa, no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Es decir, tú estás en una competición de atletismo y tú dices, yo soy más listo que todos, y yo en vez de seguir todas las líneas de la carrera, yo me atravieso el campo al otro lado y llego a la meta primero. Lo puedes hacer. Y llegas a la meta y dices, llegué a la meta y estoy aquí, y usted está descalificado. Como creyentes no podemos correr a nuestra manera. Hay creyentes que quieren vivir un evangelio con sus principios, con sus normas, con sus reglas, y dicen, no, yo voy a llegar a la meta así. Vas a estar descalificado, porque hay que correr tras las pisadas del maestro. De eso se trata. Sigue diciendo el verso 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera, le dice a Pablo a Timoteo, lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todas las cosas. Cuando vengan los momentos de dificultad, el Señor te va a dar entendimiento cuando tú perseveras. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, dice el apóstol, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Mire, nadie quiere sufrir penalidades. Pregúntale al que está a su lado. ¿Tú quieres sufrir penalidades? Si alguien le dice que sí, es masoquista, va a cobrar por él. ¿Quieres sufrir penalidades? Uy, por aquí no, mi suegra no quiere sufrir penalidades, ya lo sabré, la trataré mejor. ¿Quieren sufrir penalidades por este lado? No. Porque nos encanta la felicidad, queremos ser felices.
Pero lo cierto es que hay momentos de dificultad. Hay momentos donde Jesús llora. Hay momentos donde pasaremos dificultades. Es lógico y humano que queramos ser felices. Santiago no quería que le cortaran la cabeza. Él no quería que le cortaran la cabeza. No quería dejar viuda a su mujer ni a sus hijos huérfanos. Pero era discípulo de Jesús. Claro que fueron momentos de luto. Fueron momentos donde la iglesia lloró. Fueron momentos de pérdida. Por eso Jesús llora con lo suyo. Jesús lloró porque sabía que tú y yo tendríamos que atravesar momentos difíciles. Momentos de condolencia, momentos de soledad, momentos quizás de separación, de divorcio, donde la vida se te hace pedazos y te quedas mirando para dónde, no sabes para dónde mirar. Porque las cosas no se dieron como esperaba. Y en esos momentos, acuérdate que Jesús vivió esos momentos y Jesús lloró contigo. Jesús entiende la vida humana. Habrá momentos donde tendrás que morir a cosas a los que amas, por amor al reino, por amor al evangelio. Y habrá momentos en tu vida para seguir a Jesús y para enterrar quizás sueños, deseos personales, que para ti quizás ocasionarán pérdida. Pero es necesario que entren a esa tumba para que puedan escuchar la voz de Dios. Momentos donde quizás mucha gente no te va a querer, o nadie te va a entender, o nadie te va a animar, y todos atravesamos. Ellos estaban ahí 1, 2, 3, 4 días. Vuelvo y le digo, importante el 4. Le representa dentro de la simbología bíblica la autoridad delegada. Recuerde los 4 jinetes. El día 4 fueron levantados los luceros. El espíritu que viene de los 4 vientos y sopla, los 4 evangelios. En esos momentos, en el día 4, en esos momentos y en ese tiempo, ellos, María y Marta, vienen a Jesús. Esperan a Jesús. No entienden por qué no llegó antes. No entienden por qué no hizo algo antes. Los que están alrededor le decían, oh, sanó al ciego, aquel que no había visto nunca. Con 40 años le dio la vista. No podía sanar a Lázaro. No podía sanar a aquel del cáncer. No podía hacer algo en aquella condición. No pudo solucionarme mi dificultad económica. No podía. Jesús puede. Dirá que está a tu lado. Jesús puede. La pregunta es si tú y yo podemos seguir adelante a pesar de las dificultades. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. No lo que Dios puede hacer, sino lo que nosotros hacemos. Ahí estaba Marta y María y que no entienden lo que está sucediendo, pero están junto a Jesús. Lloran junto a Jesús y Jesús llora con ellas. Él está contigo en medio de la pérdida, en medio del dolor. Él está ahí, siempre ha estado. Y en ese momento Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Usted alguna vez le ha visto hablar a los muertos cuando va al entierro que la gente se pone a hablarle, ay, cuando lo quería, yo te quiero, no? Pero los muertos no oyen. Sin embargo, escuchó la voz de Jesús. ¿Y qué hizo Lázaro? Se levantó todo atado, ¿no? Porque ya le habían puesto los lienzos. Yo me imagino a Lázaro con un pingüino saltando para afuera. Siempre me imaginé con un pingüino. Con la mitad. ¿O no? No salió corriendo. Si hubiese podido salir corriendo, escapa. Digo, 4 días muerto, hasta yo no me coge ni Jesús. Por si la mosca se arrepiente, meto la vez para adentro. Ahí estaba. Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Lázaro? Salió. Hasta los muertos obedecen la voz de Dios. ¿Usted lo puede entender? A veces no lo entendemos. El muerto le oye, el muerto sale. ¿Y qué hubo? Regocijo. Se convierte en un poderoso testimonio entre los hombres que han glorificado a Dios. Fíjate que después los fariseos y los religiosos dicen, hay que matar a Jesús, pero hay que matar también a Lázaro. Porque la gente conoce a Jesús por Lázaro. Porque es un testimonio de poder irrevocable. En media ciudad había ido al entierro, lo habían despedido, lo metieron ahí dentro, lo cerraron, estuvo 4 días y salió fuera. A veces hay momentos de dificultad, de luto, de dolor que tú tienes que atravesar. Puesto la fe en el Señor, hablando con Dios que tú no los entiendas, porque va a ser un testimonio el día de mañana para que muchas vidas conozcan de Jesús. Pero no podemos desintegrarnos en ese momento. Claro que hay luto, vuelvo y digo, claro que hay dolor, claro que quizá vas a llorar, pero vas a tener que luego levantarte y escuchar lo que Dios tiene que decirte. Jesús llora porque Él sabe lo que significa ser fiel al Evangelio, ser fiel a sus palabras, y va a ser duro para muchos. Tendrás que morir, vuelvo y te digo, a tantas cosas, quizás a relaciones, a vivencias que te dolerán para poder ver lo sobrenatural. La segunda vez que llora Jesús,
o que se relata en la palabra de Dios que llora Jesús, es uno de esos días sorprendentes que hablamos hace meses atrás. El Domingo de Ramos, dentro de una connotación completamente diferente. Mientras todos están alabando a Dios, gozándose, tiraban palmas ahí, ponían los mantos, la palmera, ¿verdad? Lo celebramos. Bendito el que viene, bendito el Rey, el Mesías. Vamos a leerlo. Lucas 19, 37 a 44. Dice, cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que había hecho, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Se da cuenta? Siempre va a haber gente en contra de todo, siempre, en su vida también. Respondiendo él dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando se acercó al ver la ciudad, bajaba por esa bajada que ya conducía a la loma de Jerusalén, se acercó al ver la ciudad, dice, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días, dijo Jesús, cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y da la razón, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús se entristece. Jesús llora ahora por otra situación. Él llora cuando ve las personas, cuando ve las almas, cuando ve los pueblos, cuando ve las naciones que no comprenden la realidad que estamos viviendo. Cuando ve muchas veces la iglesia que no entiende en qué momento de la historia estamos viviendo, a lo que ha sido llamada esta nación, que no entienden por qué Dios te ha traído desde fuera, no solamente para solucionar tu vida económica o para vivir con más seguridad, te ha traído para algo más grande todavía. Pero a veces no lo entendemos. Y estamos agarrándonos, luchando, tratando de hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Porque no entendemos. Y Jesús, en esta condición, Él llora. Porque Él está diciendo, voy a entrar a Jerusalén por última vez, en esta condición. Y para darle oportunidad de que me escuchen, oportunidad de salvación, para rescatarlo de su condición. Pero no me van a entender. Mire que le estaban diciendo, bendito el que viene, el Mesías, y tirando los mantos. A veces no entendemos a Jesús. En los momentos que parece que tiene que gozarse, ¿verdad? Bien, fiesta, todo para adentro. Él está llorando. Y cuando otros están llorando, Jesús está regocijando, porque no entendemos el mensaje de los cielos. Entonces ellos estaban pensando en ese momento, dice, esta es la ocasión. Jesús viene a Jerusalén, Jesús va a tomar las almas, nos vamos a rebelar contra Roma, vamos a callar a los romanos, los vamos a sacar de nuestras tierras, porque estos gobiernos políticos que nos gobiernan no son de Dios. Ellos están pensando eso. Y Jesús está pensando, voy a entrar a Jerusalén, me voy a dejar matar por estos romanos y por los hebreos y por los fariseos y voy a morir porque necesitan salvarse. ¿Te das cuenta? Como nosotros siempre pensamos al revés muchas veces que lo que piensa el Señor. Tenemos otra idea de la vida. Y Jesús lo está entendiendo. Y por eso dice que llora ante las puertas de Jerusalén, cuando se acerca. Y nos habla porque muchas veces como estas personas decían, sí, es nuestro Rey bendito el que viene, y decimos Señor y alabamos a Dios, pero no entendemos que no solamente es eso, no, es decidir que nuestras vidas le pertenecen. No comprendemos qué es lo mejor para nosotros, que lo mejor para nosotros siempre será lo que la palabra nos enseña. No nuestra elección, es lo que el Señor desea que nosotros elijamos. Él va a hacer lo mejor para nuestras vidas y no lo entendemos. Entonces, cuando rechazamos su propósito para vivir nuestros propios propósitos, cuando rechazamos su palabra para vivir a mi manera, cuando tomamos decisiones ajenas a lo que verdaderamente es importante en la vida del creyente, a su voluntad, nos regocijamos por un momento, como hizo la ciudad. En ese momento se regocijó y que bien lo pasaba, pero Jesús sabe que todo lo que está diseñado fuera del plan de Dios para tu vida te va a traer luto, te va a traer angustia mañana, te va a traer dolor. Y por eso Él está ahí y le caen lágrimas y llora por Jerusalén. Porque Él cuando tú decisión, Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu también se entristece, dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu es quien permanece cuando Jesús fue llevado.
el espíritu se entristece. Y el espíritu está presente. Y lo dice claro, porque no conociste el tiempo de tu visitación, porque te di oportunidad, porque te hablé, porque te aconsejé, porque te dije, porque hice todo, hice lo más grande, hice el morir, hice el entregarme, hice dejar humillarme, hice dejar que me abofetearan, que me escupieran, que me clavaran, y lo hice todo por ti, para que puedas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué haces con ese valor? ¿Qué hacemos con ese tesoro? Por eso Jesús llora en las puertas de Jerusalén. Aún así Él se acerca, Él nos sigue invitando, Él nos llama y Él quiere traer luz a tu vida para que tú entiendas de una vez, si no lo has entendido, por qué estás aquí, por qué a día de hoy, último día del mes de julio, tú sigues vivo en esta tierra. Porque hay propósito con Dios para tu vida, para mi vida. Dile que está a tu lado, hay propósito para tu vida, díselo. Hay propósito para tu vida. A veces creemos que vivimos porque no entendemos el reino de los cielos. Hay propósito, hay cambios, hay deseos de transformación de lo que Dios quiere hacer. Él se acerca. Y por eso Jesús levanta una iglesia también que llora cuando ve la situación humana. ¿Has llorado alguna vez por Tenerife? ¿Has llorado por las almas de esta tierra? Cuando ves lo que se ve por ahí, cuando ves lo que ves por las calles. Si hubiese estado en el muelle cuando fui a ver a mi madre el día de la embarcación y ves toda aquella gente entregada a lo que está entregada. Te da compasión ver las masas. O dice, ellos no quieren creer, Qué importante es entender estas cosas. Jesús se levanta y Él pone el Espíritu de los cielos en nuestro espíritu para que tengamos compasión por las almas. Para que no juzguemos a las almas, porque el único que juzga es el Señor, sino para que amemos a las almas en su condición. Eso hizo Jesús. Él sabía que esa ciudad lo iban a sacar atado y amordazado con grilletes a ser crucificado. Aún así quiso entrar para dar oportunidad, porque siempre habrá alguno que recibirá al Señor en su corazón. Las lágrimas. Un día les voy a hablar yo de las lágrimas del pastor, que seguramente son parecidas a las suyas, si no iguales. Porque a veces la gente se cree que los pastores no sienten ni padecen, que tienen fuego en las venas. El Espíritu Santo está en las venas y sale. Cuando se corta sale fuego. Me tengo que poner así. Si lo hago cerca de una botella de butano tengo que tener cuidado porque explota la casa. ¿Sabe usted que los pastores tienen sangre, no? ¿Sí que tiene sangre? Muy bien, alguna vez se ha pinchado. A veces no entendemos, como si la gente fuera de piedra. Y le digo esto porque todos somos iguales, ¿o no? ¿Cuántas personas? Y por eso cuando viene gente de otras iglesias digo, ¿tú hablaste con tu pastor? No, que mi pastor no me cae bien, yo voy a venir aquí porque aquí me gusta más, pero habla con tu pastor. Díselo a tu pastor. ¿Cuántos años llevas en la iglesia con tu pastor? El pastor desaparece y ¿qué? A veces sucede. A mí me ha pasado. La gente desaparece y dice, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con la persona? Y llamas, ¿qué te pasó? No, pues estoy enfadado porque aquello no me gustó y por qué otro tal. ¿Y por qué no vienes y habla? ¿Por qué no me dices? No quiere decir que te tengas que quedar, pero por lo menos decirme, mira, me siento ofendido por esto, no me gustó aquello. Habla. Pues la gente siente, como sientes tú, ¿o no? Pero a veces somos así. Nos sentimos heridos con el vecino y ya no hablamos al vecino. Porque no paga la comodidad y entonces una carabela encima. Sigue siendo vecino, aunque sea amoroso, sigue siendo vecino, ¿o no? A veces sucede. Entonces no entendemos muchas veces. Jesús está llorando cuando ve lo que está sucediendo, cuando la ceguera domina las vidas. A mí me ha tocado llorar cuando alguien se va enfadado, enojado o tentado por el enemigo, porque sabes las profecías que habían sobre esa persona y que se va así mal, que no... ¿Y qué hace? Pues decir, Señor, ten misericordia. Qué bueno es hablar las cosas. Qué bueno es cuando tú entiendes que todos somos humanos. Mírate, mira, tú puedes ver las venas. Mira, ¿te ves las venas? A mí las venas se me notan bastante. ¿Te ves las venas? Corre sangre por esas venas. ¿Las ves o no las ves? Ponte la mano aquí. Late el corazón. A uno le late más rápido que a otro, ¿verdad? ¿Late o no late? Tóqueselo. Póngase la mano aquí, a ver. Somos humanos. Todos sentimos, ¿o no? Dios murió por nosotros. Tenemos todos corazón, salvo que le hayan puesto un marcapaso. Pero ¿me entiende? Somos humanos. Hable las cosas.
ame a las personas, bendiga las vidas. Por último, Jesús lloró en Getsemaní. Hebreos 5, 7 a 9 dice lo siguiente. Cristo, en los días de su carne, especifica, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, usted también es hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos donde Dios no lo va a sacar por los pelos de ese momento, lo va a tener que atravesar. Lo va a tener que pasar, lo va a tener que vivir. Hay momentos de separación, de pérdida, de luto, que están ahí, son comunes a todas las cosas. Hoy la vida está orientada a intentar lo más comodidad posible, lo que menos te moleste, la menos confrontación, y por eso los padres dejan a los niños que hagan lo que quieran, para no tener que confrontarlos, para no tener que enseñarles. No. Porque es lo que enseña la sociedad. Que cada uno es libre para hacer lo que le dé la gana. Eso es lo que enseña la sociedad, pero no lo que enseña la palabra de Dios. Usted tiene que enseñar, usted tiene que corregir, usted tiene que autocorregirse a usted mismo. Y hay momentos difíciles en la vida donde a veces usted tiene un conflicto con alguien para que usted aprenda obediencia. Usted pasa un momento difícil, como lo pasó Jesús en Getsemaní, que dice que con lágrimas estuvo orando al Padre, con lágrimas, si quieres, Padre, pase de mí esta copa, pero no, tuvo que pasarla. El Padre no quiso quitarle esa copa, tenía que atravesarla, porque esa copa lo llevó a obedecer hasta la muerte. ¿Y de qué manera? Aprendamos obediencia. Dolores, padecimientos, sufrimientos, penalidades que nos hacen madurar como personas, que nos hacen entender que somos humanos y que nos hacen depender única y exclusivamente de Dios. ¿Y sabe qué más te hace estos momentos? Te hace humilde. Porque estos momentos rompen nuestra vanagloria, rompen con el egoísmo, rompen con el orgullo, rompen con las apariencias. Todos estos momentos rompen con todo eso, porque nos encontramos desnudos en los cielos delante de Dios. Así que, por eso le decía al apóstol, Timoteo, sufre penalidades, pero ahí con gracia para adelante, que Dios está contigo. No te va a sacar, pero las vas a atravesar y vas a ver la recompensa. ¿Usted lo cree? En ese momento hay oraciones que salen de lo profundo del alma, que como Ana, que como David, te quebrantan por dentro. Porque si algo necesita la iglesia del siglo XXI es un quebrantamiento interior, que nos haga depender verdaderamente del Espíritu Santo, que nos saque de tantas tonterías que inventamos, que creemos que tenemos que vivir cómodos, que el Señor tiene que hacernos nuestros favores y hacer todas nuestras cosas, que salgamos de todo eso y que seamos quebrantados de adentro hacia afuera. Y entonces Dios te puede posicionar donde Él te quiere posicionar. Cuando tú no estés corriendo para posicionarte, cuando tú estés quebrantado y el Señor te diga, ahora te posiciono, ahora Lázaro te saco, sal fuera, ahora te posiciono en esto. Ahora Él está en Getsemaní, sabiendo que a pocos metros están los apóstoles que lo van a traicionar, que lo van a negar, que van a salir corriendo, y Él está allí llorando, quebrantado delante del Padre en el último gran quebrantamiento antes de tomar el camino del Calvario. Porque algunos tendrán que caminar al Calvario, pero nadie quiere ir al Calvario. Los únicos que van al Calvario son los que aprenden obediencia como Jesús, por lo que padecen. Así que es importante esto, porque a veces el dolor nos abre el canal interior. El dolor o el llanto a veces es sano, es noble, es nuestra humanidad y nos lleva a la obediencia a aquellos que amamos a Dios y creemos en la palabra de Dios. El primer lenguaje que recibimos cuando nacimos es el llanto. Con Él nos comunicamos, también en los cielos. También en la oración, el llorar, el llanto nos acerca. Por eso la pregunta es, ¿por qué lloras tú? ¿Por qué podrías llorar? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloro yo? Por aquello que lloras, manifiesta cuáles son tus prioridades en tu vida. Vuelvo y te digo, por aquello lo que te lleva a llorar, manifiesta tus prioridades en tu vida. Cuando tú lloras, cuando ves a alguien en una condición que te hice, que no te hice, y tú lloras por esa persona porque tienes compasión con esa persona,
estás transmitiendo la compasión de Jesús en tu vida. Cuando tú lloras con aquellos que están pasando un momento de dificultad, un momento de llanto, un momento de luto y estás ahí y lloras con ellos, es que te estás acercando a ellos. Tu corazón es como el corazón de Jesús. Cuando tú estás en la presencia de Dios y estás viviendo un momento de dificultad y no te estás quejando delante de Dios, no estás diciendo, Señor, sácame de aquí, sino estás llorando diciendo, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Dame fortaleza para seguir adelante, dame fortaleza para afrontarlo. Entonces estás siguiendo el camino de Jesús, los pasos de Cristo. Ana lloró, David lloró, Pablo lloraron, Jesús lloró. Tú y yo, ¿por qué lloramos?